Gloria a Dios. Dele otro aplauso más fuerte al Señor porque Él se oyó muy aguado. Amén. Así como que ya comió. Así como que tiene fuerza. Así como que tiene 20 años. Diga yo, espiritualmente todavía no, pero ahí voy. Gloria a Dios. Bueno, es un honor y un privilegio. Antes de proseguir, quiero nada más dar la bienvenida a la familia que tenemos aquí en medio nuestro. Y creo que viene con sus hijos, ¿verdad? ¿Podría regalarnos su nombre y a la vez darles la bienvenida a todos juntamente con sus hijos? A usted mero. Sí. Silvia, mire, tenemos otra Silvia también aquí en medio nuestro. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso más fuerte a la señora Silvia y a sus hijos, ¿verdad? Todos son sus hijos. Ricardo, bienvenido Ricardo, esta es tu casa. Y la niña que tenemos ahí, ¿cómo se llama? Kendra. Bienvenida, denle un otro aplauso a Kendra. Para la próxima va a hablar un poquito más fuerte para que se oiga. Y tenemos aquí al otro lado Yasmín, bienvenida Yasmín. Si te das cuenta, aquí habemos muchos jóvenes, ¿verdad? Sí, muchos jóvenes. Así es que esta es la congregación de los jóvenes. Así es que démosle otro aplauso fuerte al Señor, hermanos, por la familia de nuestra hermana Silvia, que hoy nos visitan en este lugar. Sean bienvenidos, esta es su casa y esta es su familia, amén, y sus hermanos. Gloria a Dios. De esa misma manera, ya que usted, hermano, está de pie, vamos a pedirle que tome su Biblia y vamos a leer un pasaje bíblicos, aprovechando que usted está aquí hoy. Amén. Saludamos a los que tal vez nos vean por la internet, que bendecimos sus vidas y que puedan también recibir de parte de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Todos trajeron su Biblia? A ver, los jóvenes que están aquí al frente, ¿dónde están sus Biblias? ¿Están guardadas? A ver, los adultos, ¿dónde están sus Biblias? Levántelas sin miedo, hermano. Aquí somos puros hermanos, no tenga miedo de levantar la Biblia. Sí, aquí nadie le va a decir nada. Amén. Vaya conmigo al libro de Corintios, primer libro del libro de Corintios, en el capítulo 10. Vamos a leer unos pasajes que está en el libro de Corintios capítulo 10, del verso 1 en adelante. Si puede, hermanos, leerlo. Bueno, buscarlo primeramente. Vamos a tomarnos un traguito de agua. ¿Cuántos se alegran, hermanos, de haber ido al retiro? ¿Cuántos regresaron en victoria? Amén. Aprendimos mucho, ¿verdad? Sí, nos gozamos mucho y estoy seguro que cada uno de nosotros, hermanos, recibió algo de parte de Dios. Es que ya vendrá el momento cuando usted le toque testificar, amén. Dar gloria a Dios a través del testimonio. Primera de Corintios capítulo 10, verso 1 en adelante, vamos a leerlo de la siguiente manera. Dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres, dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Verso 2, y en Moisés dice, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían, dice, de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios, dice, no se agradó de la mayor parte de ellos, dice, pues quedaron tendidos en el desierto. Impresionante, hermanos. Todos comían de Dios. Todos comían de Dios. Dice que todos comían
la misma comida espiritual y todos bebían la misma bebida espiritual. Pero dice que Dios no se agradó de la mayoría de ellos. Y dice que quedaron tendidos ¿en dónde? En el desierto. Verso 5. Sin embargo, Dios dice no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. El verso 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo, dice, se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos, dice, por el destructor. Estas cosas, el verso 11, dice, les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado, diga conmigo, el fin de los tiempos. Gloria a Dios. Hacemos una palabra de oración y damos gracias a Dios. Padre celestial, delante de tu presencia está este pueblo, está mi vida, Señor, cada uno de nosotros, dándote gracias, Señor, bendiciendo tu nombre en esta hora, dándote, Señor, a ti nuestra alabanza, Señor, nuestro cántico, nuestra ofrenda, Padre celestial. Y en este momento nos disponemos, Señor, para que puedas hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones y enseñarnos con tu palabra maravillosa, mi Dios, de lo que hemos leído, la porción que hemos tomado para leer y aprender de ella, Señor, porque hay un gran ejemplo, hay una gran enseñanza en esas partes bíblicas, Señor, de las cuales podemos aprender mucho. En el nombre de Jesucristo, danos, Señor, en esta hora la paciencia, danos en esta hora la atención para que podamos, Señor, estar atentos y atesorar tu palabra, mi Dios, en el nombre maravilloso de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Cuando quiera, hermano, ya puede sentarse, tiene libertad para sentarse. Bendito sea el Señor. Fíjese que como acabamos de venir del retiro, ¿verdad? Y venimos en victoria. Venimos en victoria. Bueno, los que no fueron, pues yo sé que no pueden decir, pero hermanos, se habló de cómo vivir en la victoria, cómo ser conquistadores, cómo conquistar. Entonces, el tema que quiero presentar en este momento va relacionado y le puse como tema 5 cosas que impiden, hermanos, la conquista. Se ha estado hablando de la conquista, ¿verdad? De los reyes. Así es que aquí miramos una porción en esta parte bíblica en donde, hermanos, un pueblo que fue sacado con mano grande de Dios, de una esclavitud. Un pueblo que vio las cosas, las maravillas, las cosas que Dios hizo, hermanos, en presencia de sus ojos. Un pueblo que, ¿cómo podía decir Dios no existe? O Dios no les echó la mano, o Dios, hermanos, no los sacó con poder y gloria de donde estaban esclavizados. ¿Cómo podemos decir que ellos no pudieron haber visto la mano de Dios moverse a su favor? Y en esta porción bíblica dice que en el verso 5 dice, sin embargo, Dios no se agradó de ellos. Antes el verso 3 dice, verso 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Eran cristianos que se alimentaban, hermanos. Eran cristianos que bebían que bebían bebida espiritual y comían comida espiritual. Era un pueblo que yo me pregunto y me hago esa pregunta a mí, ¿cómo un pueblo, cómo una persona, hermano, que ha visto la mano de Dios moverse a su favor, tenga, hermanos, la capacidad para, hermanos, apartarse de Dios?
como este pueblo lo hizo. Pablo, el apóstol Pablo cita aquí, hermanos, lo que aconteció al pueblo en el tiempo antiguo y cómo fue que ellos, hermanos, pecaron delante de Dios y pecaron en contra de Dios. Y yo creo que los corintios estaban pasando algo similar, fíjese, por eso es que Pablo viene a los corintios y les dice que estas cosas acontecieron, dice, para que nosotros aprendamos de ellas. Y no hagamos lo mismo que el pueblo hizo, el pueblo antiguo. Dice, sin embargo, el verso 5, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, hermanos. Arriba de un 50% de ese pueblo que salió de Egipto y que vio la mano poderosa de Dios, más de un 50%, hermanos, quedó tendido en el desierto. Y la pregunta es, ¿cómo un pueblo, hermanos, que fue libre de la esclavitud de Faraón no llegó a su propósito? No llegó a la conquista, no llegó a la tierra que Dios les había prometido, a la cual los llevaría. Si Dios el Todopoderoso, hermano, los sacó con mano fuerte de Egipto y de la esclavitud de Faraón, pero quedaron tendidos en el desierto. Comían, dice, y bebían la misma comida y bebían la misma bebida espiritual. Y eso es lo que yo me pregunto, ¿cómo es que un pueblo que pudo ver la mano de Dios poderosa moverse a su favor se haya apartado de Dios? Y podríamos decir nosotros, esto aconteció al pueblo que vio con sus ojos literales las obras de Dios. A un pueblo que no le contaron, a un pueblo, hermanos, que no se imaginó, un pueblo que no le dijeron lo que Dios había hecho, sino que ellos vieron con sus propios ojos las cosas que Dios hizo a favor de ellos. Y aún así se atrevieron a apartarse de Dios. A tal grado que no pudieron llegar a la tierra ni conquistar, porque quedaron tendidos en el desierto. Eso es lo que dice la palabra. Y Pablo dice en el verso 5, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Diga conmigo, ejemplo para mí. Dígalo otra vez porque no se escuchó. Ejemplo para mí. Dígame usted, ¿podemos aprender de la Biblia o no? ¿Podemos aprender de la palabra de Dios? ¿Podemos ser instruidos por la palabra de Dios? Mira, hay gente, hermanos, que le gusta aprender viviendo las experiencias. Hay gente que le cuesta aprender viendo las cosas en otros, sino que le gusta vivir la experiencia. Yo prefiero, hermanos, aprender de otros, de la experiencia de otros, porque es doloroso aprender que le pasen a uno las cosas. Y Pablo eso es lo que está queriendo hacernos ver. No aprendamos, dice, por nuestras propias cosas, sino que aprendamos de las cosas que le acontecieron a este pueblo antiguo, las cuales quedaron, hermanos, plasmadas para que nosotros las miremos y veamos lo que aconteció con aquel pueblo que, aunque había sido sacado de la esclavitud, había sido liberado, en otras palabras, había sido salvado, pero no llegó a su meta, no llegó a su destino, no llegó a donde Dios, hermanos, quería llevarlo. Quedaron en el desierto. Entonces, 5 cosas que impidieron que este pueblo llegara a la conquista. Y una de ellas, hermanos, está en el verso 6, donde dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Diga una vez más, para mí. Ahora diga para todos nosotros. Diga para la iglesia de Cristo.
Porque el apóstol Pablo lo dice, estas cosas acontecieron. Imagínense, si esas cosas no hubieran acontecido, hermanos, Pablo no podría decirnos lo que aconteció para que nosotros aprendiéramos. Pero lamentablemente hubo un pueblo que tuvo que vivir la experiencia para que quedara como ejemplo para usted y para mí y para todo el pueblo de Dios. Para que no hagamos y cometamos los mismos errores que el pueblo cometió. Verso 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no, dice, codiciemos lo malo. Que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. ¿Cuántos de aquí, hermanos, son codiciosos? Levante su mano. Ahora sí, nadie levanta la mano. Quiere mantener el secreto. Ya Dios lo sabe de todos modos. Ya Dios ya lo ha visto, hermanos. Fíjese que aunque nosotros no lo aceptemos, aunque nosotros no lo veamos, pero en muchas cosas nosotros somos codiciosos. En muchas cosas. Y como pueblo de Dios ya no deberíamos de padecer de ese mal. Porque somos un pueblo que está siendo regenerado. Entiendo, ¿verdad? Que hay un proceso para llegar, hermanos, a ser libre de muchas cosas que son desagradables ante Dios. Pero en muchas cosas nosotros somos codiciosos. Ahora pregunto, ¿cuántos de aquí les gusta desear cosas? Si le cambiáramos esa palabra, diríamos, hermanos, dice, a fin de que no deseemos lo malo. Pero la codicia, sabe que la codicia va más allá, porque todos podemos desear. Hermanos, todos deseamos cosas, ¿verdad? Todos deseamos cosas. Y esa es una de las cosas que este pueblo tenía. Lamentablemente, dice Corintios que codiciaron o desearon lo malo. Y ahí está el problema. Usted puede podemos desear tener algo bueno, pero cuando deseamos o codiciamos lo malo, ahí sí hay problema. Entonces, en cierta manera, muchos hermanos podríamos ser codiciosos sin darnos cuenta. Muchos. Y esa fue una de las cosas por las cuales este pueblo no pudo, hermanos, llegar a la conquista. No pudo llegar al lugar en donde Dios lo quería llevar diga conmigo, la codicia. Repetimos el verso. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Así rápidamente quiero nada más mencionar, hermanos, 4 cosas que se refieren o hablan en cuanto a la codicia. Número 1 es querer las cosas equivocadas, porque muchos queremos cosas, queremos tener un carro, queremos tener una casa, queremos tener un burro, así, pero ya hace tiempo ya no, ¿sí? Muchos anhelan un mejor carro, muchos anhelan lo mejor. Hermanos, ya ahí van un poquito excediéndose en cuanto al deseo. Pero muchos hermanos de nosotros nos gusta tener cosas. Lamentablemente, queremos a veces las cosas equivocadas, hermanos. Una de las cosas referentes a la codicia es querer las cosas equivocadas. Ahora, ¿qué es querer, hermano, una cosa equivocada? Algo que no lo necesitamos, algo que no queremos. Algo que no necesitamos y que no todavía es el tiempo para obtenerlo. Número 1, o inciso A, es querer el poder sin la posición para servir. Querer, hermanos, el poder sin la disposición para servir. ¿No le dice nada de eso a usted?
Hay mucha gente que quiere cosas, hermanos, y quiere estar en lugares o en posición para tal vez tener autoridad, pero sin pasar el proceso, sin entrar por la puerta. Muchos quieren brincar, hermanos. Y se acuerda lo que dijo Jesús. Dice que los que brincan, hermanos, por la cerca, los que no entran por la puerta, dice que son salteadores. Entonces siempre hay un orden. No se trata de que yo quiero servir, o hay gente tal vez, hermanos, como en este caso, vamos a poner como ejemplo, hay gente desde allá que quiere brincar de una vez aquí, pero se olvida que hay una puerta, hay un proceso. Entonces ahí como que ya se ve, ya se manifiesta codicia en su corazón. Porque quiere algo, hermano, pero algo equivocado, y no quiere primero, hermanos, entrar al proceso de servir. Por eso, una de las cosas que manifiestan, hermanos, el querer algo equivocado es porque hay codicia, es querer el poder sin la disposición para servir. Puede haber gente que no le guste que lo pongan a lavar baños en una iglesia. Puede haber gente que sea deshonroso para él, hermanos, estar parado recibiendo gente. Puede haber gente que sea deshonroso para ellos ponerlos a servir mesas. Puede ser. Pero, hermanos, ese es el camino, esa es la puerta, ese es el orden. No podemos brincar, hermanos. No podemos brincar de allá a aquí porque, hermanos, hay un proceso muy largo. Entonces es querer el poder sin la disposición para servir. Inciso B, querer control para poder ser el centro. Querer control para poder ser. Son cosas, hermanos, que atribuyen a lo que es la codicia. Entonces de eso podemos aprender nosotros. De eso podemos aprender mucho para no cometer los mismos errores o lo que hizo o lo que cometió el pueblo antiguo. Y a los corintios se les da, hermanos, esta enseñanza, se les da este recordatorio de que un pueblo pasó por esa experiencia. Y eso impidió que ellos llegaran a la conquista y que quedaran tendidos en el desierto. Querer control para poder ser el centro es una de las cosas que manifiestan codicia. Inciso C, querer riqueza exclusivamente para uno mismo, hermano. Por ejemplo, el marido y la esposa trabajan los dos. Pongamos como ejemplo porque sería el mejor ejemplo. El marido y la esposa, los dos trabajando. Tal vez la esposa le toca pagar biles, mantener los hijos, comprar la comida con su dinero. Pero ¿qué tal el marido? Si dice, esto es mío y mío y mío. Y todo para mí y todo para mi banco, todo para mi cuenta. Ahí se puede ver, hermanos, una manifestación de codicia. Querer, hermanos, riqueza exclusivamente para uno mismo. Son señales de manifestación de codicia. Es ahí donde más se pueda ver, hermanos, esa parte en una familia en donde tal vez el hombre, hermanos, no le gusta soltar, no le gusta proveer solo para sí o tal vez solo para sí y para los suyos allá en su país. ¿Quién sabe? Yo no sé nada. Pero puede ser, y esa es manifestación de codicia. Querer riqueza exclusivamente para uno mismo. De querer gloria y elogios de los demás. Hermanos, eso es codicia. Querer brillar, querer estar delante de todos, no es malo querer. El problema es, ¿para qué yo quiero? ¿Para qué yo quiero que la gente me vea? ¿Para qué yo quiero estar enfrente de todos? Si el propósito es para que la gente lo vea, para que la gente lo elogie, para que la gente, hermanos, diga o le truene las manos o le truene la espalda, ahí hay codicia en su corazón. Y la codicia fue una de las cosas que provocó que el pueblo no llegara a la conquista. La codicia.
Inciso A, querer el poder sin la disposición para servir. ¿A cuántos hermanos les gustaría que Dios lo usara grandemente? Un amén, dos amenes. Pregunto otra vez, ¿a cuánto le gustaría que Dios los usara para bendecir a otros? Oh, ya se oyeron más. Ahí van subiendo, poco a poco. Pero la pregunta es, ¿qué tanto estás dispuesto a hacer? ¿Qué tan dispuesto estás para disponerte y servir a Dios? No importa la circunstancia. Sin importar los problemas, las situaciones, sin importar, hermanos, un dolorcito de cabeza, sin importar que mañana o hoy termina su novela favorita, sin importar que mañana o hoy, hermanos, se juega la final del fútbol que tanto le gusta. ¿Qué tan dispuesto está a servir, a sacrificar a usted para que Dios lo use? Muchos tal vez quieran poder, pero no quieren, hermanos, primeramente, entrar por el camino. Y esa es una de las manifestaciones de la codicia. Querer el poder sin la disposición para servir. Querer control para poder ser el centro. Querer riqueza exclusivamente para uno mismo. Querer gloria y elogio de los demás. Tenga cuidado con eso. Tengamos cuidado, mejor dicho. Porque, hermanos, si nos sentimos mal porque no nos palmearon la espalda. O porque no nos dijeron bravo. Si nos sentimos mal es porque ahí hay algo que necesitamos deshacernos de ello. El 2 es querer cosas correctas por razones equivocadas. Querer cosas correctas por razones equivocadas. Digo nuevamente, es bueno querer y anhelar cosas, es bueno. Pero lamentablemente en muchas ocasiones queremos las cosas equivocadamente, con un propósito erróneo. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 verso 1 dice, si alguno anhela obispado, dice, buena cosa o buena obra desea. Hay cosas que son para bien. Podemos querer y anhelar cosas que son para un buen uso. Pero lamentablemente cuando queremos las cosas, hermanos, correctas, porque es correcto eso, ¿no? Querer servir a Dios. Es correcto. Pero la pregunta es, como decíamos, ¿quieres que la gente te vea? ¿Quieres que la gente te palmee? ¿Quieres que la gente te dé elogios? Ahí ya hay una equivocación y esa manifestación de codicia. Querer cosas correctas por razones equivocadas. Tal y como dice 1 Timoteo 3:1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea o buena cosa. ¿Qué es querer cosas para razones incorrectas? Quererlas con el propósito egocentrista o con ego. Volvemos a lo mismo. ¿Le gusta, hermanos, que lo elogien? ¿Le gusta que la gente lo vea? ¿Le gusta que la gente le aplauda? ¿Le gusta que la gente le palmee la espalda? Eso es querer algo incorrectamente. Es bueno querer y anhelar servir a Dios. Querer las cosas con un propósito egocentrista, como el reconocimiento personal. A mí me gusta que me reconozcan quién soy. A mí me gusta que me vean quién soy. A mí me gusta estar enfrente de la gente. A mí me gusta que la gente me aplauda. Puedan haber muchos de esos aquí. Gracias a Dios que no vinieron hoy. Querer las cosas correctas por razones equivocadas. Número 3. Querer las cosas correctas en el momento equivocado. Entonces, como ejemplo podríamos tomar, hermanos, a una pareja, ¿verdad?
a un hombre o una mujer que quieren contraer matrimonio, quieren unirse delante del Señor correctamente, eso es bueno, ¿sí o no? Es bueno. Que una pareja anhele casarse, anhele, hermano, matrimoniarse, estar juntos bien delante de Dios. Pero, por ejemplo, ¿cree usted que es bueno que antes, hermanos, de que digan, antes de que lleguemos al santo matrimonio, ¿por qué no nos damos una prueba de amor? Ahí, hermanos, ya usted o ya la persona ya está queriendo algo, hermanos, equivocadamente. Está bien que se matrimonee, está bien que se case, está bien que esté bien delante de Dios con todas las bendiciones, pero querer, hermanos, querer en el momento, antes de llegar a ese momento delante de Dios, que alguien quiera que se den una prueba de amor, ahí sí ya. Entonces ya ahí ya se rompe, hermanos, ahí ya quiere algo bueno, pero lo quiere hacer incorrectamente. No es lo correcto. Es correctamente que lleguen con bien al altar, que lleguen bien al altar, porque anhelaron casarse, anhelaron matrimoniarse, pero llegar, mantenerse firme en esa promesa. Y no querer que antes, hermanos, se den una prueba de amor. Porque ahí ya están queriendo las cosas incorrectamente. Número 4. Querer las cosas correctas, pero, hermanos, posiblemente en cantidad errónea. La codicia es el deseo de tener más y nunca, hermanos, saciarse. Nunca llenarse. Siempre querer más y querer más. Y eso llevó a un pueblo a fracaso en su vida. Dice el verso 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. El verso 7, no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahí está otra de las cosas, hermanos, que provocó que el pueblo no llegara a la conquista. La idolatría. Dice el apóstol Pablo, no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos, sino, dice, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y dice, y a beber y se levantó a jugar. ¿De qué le habla eso a usted? A veces pensamos que, hermanos, idolatrar solamente es llegar ante una estatua, ante una imagen y postrarnos e hincarnos y rezarle. Pero sabe que eso no es, no solo a eso se le atribuye idolatría. No solo es, hermanos, venir delante de una estatua, ¿verdad? E inclinarnos o postrarnos y pedirle. No solo a eso se le atribuye la idolatría. Aquí la Biblia nos enseña que hay algo más. La Biblia nos enseña aquí que la idolatría, hermanos, que practicó el pueblo fue algo más. Dice, ponga mucha atención. Dice, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Habían caído en idolatría sin darse cuenta. Y eso impidió que ellos llegaran a la tierra, a conquistar. Cayeron en idolatría sin haberse dado cuenta. Entonces la idolatría vemos que no solo se puede aplicar a la adoración a falsos dioses a través de imágenes o objetos. En el pasaje podemos ver nosotros, hermanos, que hay ejemplos claros que lo que llevó a un pueblo a la idolatría sin haberse enterado, tal vez sin haberse dado cuenta, o tal vez sí.
Pero dice que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso nos habla a nosotros, hermanos, de una vida afanada. Eso nos habla de un afán. Entonces, puede hacer que el afán sea una idolatría en nuestra vida. Porque sabe que el afán, hermanos, le impide a uno buscar de Dios. El afán impide, hermanos, que nosotros seamos fieles en buscar a Dios, en permanecer en fe. El afán provoca, hermanos, que una persona se ocupe de sus cosas personales y descuide las cosas espirituales. ¿Se puede caer en idolatría? Sí. Y ahí me habla a mí de una vida afanada, de una vida, hermanos, en donde no había tiempo para Dios. Dice, el pueblo comió, bebió, se levantó a jugar y no menciona si buscaban a Dios, si se congregaban, nada. ¿Se puede caer en idolatría, hermanos, en una vida, viviendo en una vida afanada? Se puede. Se puede, hermanos, caer en idolatría no solo en las cosas que menciona la Biblia. Se puede caer en idolatría a nuestros hijos, se puede caer en idolatría a nuestros padres, se puede caer en idolatría, hermanos, al esposo, a la esposa. Tenemos que tener cuidado en eso. Porque no solo se trata de venir e inclinarnos ante una estatua. No, no es solo eso, idolatría, sino es vivir una vida afanada porque se convierte en una idolatría en nuestra vida. Podemos también idolatrar a nuestros hijos sin darnos cuenta. Mi hijo es lo máximo. Nadie como él en levantando la cosecha. ¿Cómo es que le levantan falsos a mi hijo? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí, hermanos? Estamos diciendo que estamos cayendo en idolatría sin darnos cuenta, pensando que nuestros hijos son los mejores y que son unos angelitos delante de Dios. Uno no los mira lo que hacen ellos cuando están a solas, cuando están fuera de la vista, del alcance de los ojos de los padres. Hermanos, no podemos nosotros decir, yo por mis hijos doy la vida. No podemos. Porque si defendemos a nuestros hijos a capa y espada pensando que ellos son los mejores, los estamos idolatrando. Entonces tengamos cuidado con eso, porque eso fue lo que llevó también al pueblo, hermanos, a fracasar y a que quedaran tendidos en el desierto. Usted entiende la palabra tendidos en el desierto, ¿verdad? En otras palabras, murieron pues o quedaron muertos. No llegaron a la tierra prometida que el Señor les había prometido. Y no olvide que eso, hermanos, sucedió o le aconteció a este pueblo como ejemplo para nosotros. Como ejemplo para nosotros. ¿Sabe que se puede, hermanos, hasta idolatrar nuestro trabajo? Dígame usted, ¿cuántos días trabaja usted a la semana? Sea sincero. 5. Muchos trabajan 6 y muchos trabajan 7. Muchos trabajan 18 horas y algunos hasta 20. Yo he conocido gente, hermanos, que trabaja mucho. Si a veces pensamos que no podemos idolatrar al trabajo, se puede. Y tenemos que tener cuidado. Es el cuidado que el pueblo de Dios debe tener. Ese es el cuidado que nosotros como pueblo de Dios debemos de tener, hermanos. No caer en la idolatría porque desagradamos a nuestro Dios. Vivir una vida afanada en nuestras propias ocupaciones es caer en idolatría. ¿Por qué le digo que podemos idolatrar aún nuestro trabajo? Porque trabajamos, ¿cuántas días tiene la semana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faltan 2. No soy descendiente de gigantes para que no piense. 7 días y de esos trabajamos 5 por ley, ¿verdad? Por ley. Ya si el sábado le dicen a usted que trabaje, hermanos, tienen que pagarle doble. Oh, con más razón idolatramos. Entiendo que todos debemos de trabajar, porque aún la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero hay que tener el cuidado y la delicadeza
de no dejar, hermanos, lo que concierne a nuestra fe por el trabajo. Porque ya caímos en idolatría. ¿Y cuánta gente no está viviendo de esa manera? Trabajamos 5 días a la semana por ley, 7 si ahí lo ofrecen más, 8 por si le dan el doble o el triple. Trabajamos 8 horas al día mínimo. Si nos dicen 12, adelante, amén, el culto es a las 7, salgo a las 9, ok, no hay problema. Para el otro viernes llevo el 10. Ah, qué bueno fuera, ¿verdad? Estoy pensando así a voz alta. ¿A quién, hermano, no le han ofrecido trabajo extra aquí? Sí, nos han ofrecido trabajos extra. Mire, a mí cada rato me dicen, vente a trabajar los sábados, te necesitamos. No, gracias. Ya llevo muchos años, hermanos, que no necesito trabajar los sábados, gracias a Dios. Porque, hermanos, si uno no tiene el cuidado de esas cosas, podemos estar desagradando a Dios en nuestra vida. Y eso impide, hermanos, el avance en una persona. Eso impide el avance espiritual en una persona. Si usted es fiel con Dios, Dios le va a proveer. Si usted es fiel con Dios, Dios lo va a sustentar. Si usted es fiel con Dios, Dios se va a encargar de que nada le falte. Ocho días, 8 horas al día trabajamos. Muchos hemos caído en idolatría sin darnos cuenta. Y necesitamos salir de eso. Número, hermanos, 3, la fornicación. Dice, esto, hermano amado, no es cosa del otro mundo entenderlo. Dice el verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. La codicia, la idolatría, la fornicación llevó a un pueblo a perecer en el desierto. Todos entendemos, hermanos, la palabra fornicación. No es cosa del otro mundo entender eso. Es muy fácil que hasta un niño lo entiende, pero qué bueno que no lo entiende. Se puede, hermanos, fornicar una persona que esté casada con una y luego se mete con otra, fornica, ya sea mujer o hombre. Si nos salimos o quebramos, hermanos, ese pacto, esa promesa que se hizo, ya fallamos. Pero ¿sabe que se puede fornicar también espiritualmente? Se puede caer en la fornicación espiritualmente. Usted dirá, ¿cómo puedo yo fornicar espiritualmente? Alguien, hermanos, que ha hecho una promesa o se ha unido a Cristo. Alguien, hermanos, que ha decidido aceptar la palabra, el mandato o los mandamientos, como quiera usted llamarlos, del Señor, y vivirlos y caminar en ellos, hacerlos día tras día. Pero si nos salimos nosotros, hermanos, para agarrar otras enseñanzas, ya estamos fornicando. Si nos salimos de la enseñanza que la Biblia nos enseña a nosotros, que fue dejada por el Señor, para abrazar otra doctrina, otra enseñanza que no se compara, hermanos, con la Biblia, o que no va de acuerdo con la Biblia, ya estamos fornicando. Y esto le aconteció, creo yo, al pueblo también. Fornicaron, aunque vieron la mano de Dios poderosa, ¿verdad? Que los sacó de Egipto con poder y con milagros y prodigios, hermanos. Vieron al Señor y el poder del Señor, la grandeza de Dios, pero aún así se atrevieron a dejar a Dios.
a dejar la promesa, el pacto. ¿Cuántas veces no le hemos prometido nosotros a Dios? ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor, hoy sí, Señor, me voy a firmar en los caminos? ¿Cuántas veces lo hemos hecho y le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces hay gente, hermanos, que ha conocido la verdad y se ha apartado para seguir otras enseñanzas? ¿Sabe que a los Gálatas les aconteció algo similar? Ellos fornicaron, hermanos, espiritualmente, porque Pablo, el apóstol, les dice, ¿cómo es posible que ustedes se hayan apartado y hayan dejado el evangelio de Cristo para seguir otro evangelio? Fornicaron espiritualmente, fornicaron. Y la fornicación llevó a este pueblo a perecer en el desierto. Ni forniquemos como algunos de ellos, dice, fornicaron en un día cayeron 23,000. El verso 9, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Alguien dirá aquí, ¿cómo se puede provocar a Dios? ¿Sabe que eso es fácil? Provocar a Dios, hermanos, es fácil. Usted puede provocar que la gloria de Dios caiga sobre su vida si, hermanos, hay una vida de devoción delante de Dios, de búsqueda intensamente. Usted puede provocar que la gloria de Dios caiga sobre su vida o caiga sobre nuestra vida. Pero ¿qué hay cuando provocamos a Dios, hermanos, por causa de que hacemos lo malo delante de sus ojos? Y aquí hubo un pueblo que provocó la ira de Dios. Provocó que Dios no se agradara de ellos, ni de sus hermanos, ni de sus vidas por causa de que hicieron lo malo y provocaron a Dios. ¿Cuánta gente no anda ya caminando fuera de los caminos de Dios, que ha estado caminando, ha caminado en el camino de Dios, pero hoy, hermanos, usted lo va a ver por allá afuera caminando en otros caminos? ¿Qué está haciendo con eso? Provocando a Dios, provocando que al momento al cual a Dios se le ocurra, hermanos, llevárselo. Porque andar fuera de los caminos de Dios andamos provocando que el enemigo, hermanos, nos coma. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando una persona está fuera de los caminos del Señor, hermanos, está provocando que Dios dé libertad para que vengan sobre de él. Se puede provocar a Dios fácilmente, hermanos, haciendo creer a Dios o tal vez a los hermanos que en cuatro paredes somos los más santurrones o los más santos o los mejores hermanos de levantando la cosecha, pero ¿qué tal allá afuera? Porque aquí se puede vivir una vida en santidad, aquí se puede manifestar, hermanos, lo máximo, pero ¿qué hay allá afuera cuando estamos con nuestros amigos, con nuestros parientes, nuestras familias? ¿Qué hacemos delante de nuestros hijos? Si queremos aparentar aquí dentro de cuatro paredes lo máximo, pero allá afuera somos lo contrario, ¿qué estamos haciendo ahí? Provocando que Dios, hermanos, no se agrade de nuestra vida. Un pueblo que provocó a Dios, hermanos, por causa de hacer lo malo, y Dios no se agradó de ellos. Verso 10 dice, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Lo bueno es que aquí, hermanos, no se sufre, no padecemos de eso. Diga conmigo amén. No, dígalo conmigo amén. Aquí nosotros, nada de eso. Aquí no hay murmuras, aquí no hay, hermanos, lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios, que aquel pueblo murmuró delante del Señor
Y dice que provocó, hermanos, que fueran destruidos por el destructor. Eso es lo que dice el verso 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Se puede, hermanos, vivir un pueblo que bebía una bebida espiritual, un pueblo que comía una comida espiritual. Dice la Biblia que comían y bebían de la roca que era Cristo. La roca que les seguía, que era Cristo. O sea, un pueblo que se alimentaba, un pueblo que comía de Dios. Pero fíjese que no se habían dado cuenta que ya delante de los ojos de Dios ya no había sagrado, porque ya habían hecho lo malo. Habían codiciado, habían idolatrado, hermanos, habían fornicado, habían provocado al Señor y a la vez eran murmuradores. Y dice la Biblia que fueron destruidos. ¿Quién los entregó a destrucción? ¿Quién permitió que fueran destruidos? El Señor. Entonces, dígame usted, ¿qué nos garantiza a nosotros? Que no hemos visto lo que ellos vieron. No vimos las plagas como ellos la vieron, las cuales Dios trajo sobre Egipto y Faraón para ablandar el corazón y dejar ir al pueblo. No hemos visto la nube de Dios, hermanos, así literalmente como ellos la vieron. Que Dios les cubría en medio del sol a través de la nube. Y Dios era un fuego para ellos que les alumbraba en la noche. ¿No lo hemos visto? ¿O cuántos de aquí lo han visto? Pero ellos lo vieron con sus ojos. Y aún así se atrevieron a apartarse de Dios. Y eso provocó que el Señor capisco como dicen, o le diera negra, o les metiera cuchillo. ¿Verdad? Es duro decir, y es duro decir, bueno, Dios es malo. ¿Para qué sacó a un pueblo que estaba en Egipto, esclavo, sirviendo al faraón? ¿Para qué? ¿Para que allá se los echara en el desierto? No fue culpa de Dios. Entonces, ¿de quién es culpa, hermanos? Si hoy hay pueblo comiendo comida espiritual, bebiendo alimento espiritual, ¿es culpa de quién? ¿De los que dan el alimento o es culpa de el que recibe el alimento? ¿Es culpa del que recibe o es culpa de Dios? Cada uno de nosotros somos responsables, hermanos, de atender a eso. Cada uno de nosotros somos responsables de atender a eso y no caer, hermanos, en este error en el cual cayó el pueblo antiguo, que dice que la mayor parte de ellos quedaron tendidos en el desierto por causa de que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. El verso 11, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanzas para nosotros. Diga conmigo, para nosotros. Para mí. Fueron escritas. Dios se encargó de que quedaran escritas para que nosotros, hermanos, aprendamos de ello. Para que la iglesia de Corintios aprendiera de ellos. Para que la iglesia de Levantando la Cosecha en Seattle, Washington, aprenda de ellos. Y no cometamos lo que ellos hicieron. Y no lo cometamos. Dice, fueron escritas como enseñanzas para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Somos la última generación. Somos la última generación. Por lo tanto, yo le aseguro que ya falta poco. Dice que somos la última generación. Dice, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Queremos llegar y conquistar. Queremos llegar conquistadores, hermanos, hasta la meta. Así como bajamos de retiro en victoria, hermanos, así como subimos en victoria y bajamos en victoria, hay que seguir, hermanos, en victoria, hay que seguir conquistando, porque esto no se acaba. Esto, hermanos,
Yo no sé cuándo el Señor tenga marcado en su reloj, no sé cuándo el Señor tenga marcado en su tiempo que lo va a dejar aquí en la tierra. No sé, no se sabe, solo Dios lo sabe. Pero mientras hay que permanecer, porque dice la Biblia que esto fue escrito como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Permanezcamos. Estoy seguro que falta menos que ayer. Hoy falta menos que ayer. Permanezcamos, permanezca en fe, permanezca, hermanos, anhelando lo bueno, no anhelando lo malo como ellos lo desearon. Anhelemos lo bueno, trabajemos en pos de ello, esforcémonos. No hay que codiciar lo malo, hay que desear lo bueno, servir a Dios. No hay que caer, hermanos, en una vida de afán que nos mete en una vida de idolatría. Porque esas son las 5 cosas que impidieron que el pueblo llegara a la tierra prometida: la codicia, la idolatría, la fornicación, provocar a Dios y, hermanos, la murmuración. No murmurar, no caer en ese error de la murmuración, hermanos, de lo que acontece, hermanos, en una iglesia, de lo que pasa, en los cambios que hay en una iglesia. Tener cuidado en ello, porque eso impide que avancemos. Mucha gente puede haber tendida espiritualmente en el desierto, se ha quedado en el desierto, no puede caminar, no se puede levantar, porque esa es la condición en la cual se encuentra. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios dijo: los llevaré a una tierra donde fluye leche y miel, una tierra de bendición. Y esa es la promesa que estamos esperando. Jesús dijo: a donde yo estoy, ahí estaréis vosotros también. Por eso debemos de alegrarnos y poner nuestros ojos, hermanos, en la roca que es Cristo. Comemos de la roca, bebemos de la roca espiritual. No hay que hacer lo mismo que hizo el pueblo, hay que seguir adelante. Comemos y bebemos para tener fuerzas y caminar y permanecer en fe, en esta vida, hermanos, de fe que hemos decidido, por la misericordia de Dios, caminar. Amén. Así es que, iglesia, eso quería nada más dejar en su corazón. Aprender de la palabra de Dios, aprender de los ejemplos acontecidos a otros. Eso, hermanos, es mejor aprender mirando que aprender experimentando. ¿Le gusta a usted aprender experimentando? No. Dijo amén aquí uno. Es mejor aprender viendo que experimentando uno mismo. Así que de esa manera terminamos y damos gracias a Dios, nos ponemos de pie. Bendecimos a Dios nuestro Señor por su bondad, por su gracia y su misericordia. Damos gracias porque, hermanos, lamentablemente otros tuvieron que perecer, otros tuvieron que quedar tendidos en el desierto, no lograron llegar a la meta. Tuvieron que experimentar eso, aprendamos de eso. La Escritura dice que quedó como enseñanza para nosotros, para que aprendamos viendo y no experimentando. Es mejor aprender ver, hermanos, que aprender viviendo la experiencia propia. Amén. Así que cerramos nuestros ojitos y damos gracias a Dios nuestro Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre, en esta noche. Gracias por tu misericordia maravillosa. Gracias, oh Dios amado, porque hasta hoy, Señor, permanecemos de pie. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, a tu pueblo, Señor, a que permanezcamos, Señor, firmes en la roca inconmovible que es Cristo nuestro Señor, y mantenernos en la verdad, en la palabra, Señor, que ha sido dejada, en la enseñanza, en la doctrina, para que no forniquemos, Señor, y no codiciemos lo malo tampoco, sino que anhelemos hacer lo bueno, Señor, servirte a ti, Señor, con toda humildad, Señor, delante de ti, Padre, para que de esa manera, Señor,
tú puedas, Padre, exaltar a cada uno a su debido tiempo, mi Dios. En el nombre de Jesús nuestro Señor, te doy gracias, Señor, por este pueblo maravilloso que hoy pudo estar en este lugar reunidos y congregados, Señor, delante de tu presencia. Te hemos cantado hoy, te hemos dado ofrenda de cántico, de alabanza, ofrenda de labios, de corazón, Señor. Hemos estado delante de ti. Te damos gracias también por tu palabra, Señor, que nos enseña. Gracias, Señor. Llévanos en victoria a cada uno de nosotros, oh Dios amado. En el nombre maravilloso de Jesús, lleva a cada uno de tus hijos, Padre, aquellos que nos visitan por primera vez, oh Dios amado, llévales con bien hasta sus hogares, y que estemos aquí mañana a las 7 de la mañana buscando tu rostro, y también, Señor, congregados el día domingo a las 10 de la mañana. Fortalece a cada uno de tus hijos, fortalece a tu pueblo, dale fuerzas nuevas, Señor, para que sigamos adelante y no desmayemos. Dale fuerzas nuevas para que sigan, Señor, conquistando, Señor, en cada área de nuestra vida, mi Dios. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios. Si puede darle un aplauso también al Señor, hermanos. También Dios se lo acepta. Amén. Bendito sea el Señor. De esa manera, iglesia, quedamos despedidos. Bendiga a su hermano antes de salir de su lugar, antes de salir de este lugar. Motívelo y dígale, hermano, sigamos en conquista. Dios me lo bendiga.